En el silencio de una modesta habitación en Londres, las luces se apagan para iniciar una sesión espiritista verdaderamente histórica. Allí se encuentran reunidos el reconocido medium Leslie Flynn, junto a los incansables investigadores George Woods y Betty Green. A través de la densa oscuridad, una voz directa rompe el velo entre nuestro mundo físico y el misterioso más allá. Saludos, mi querida Betty. Qué maravilloso es poder volver a estar cerca de nuestro viejo hogar terrenal para hablar contigo ahora, después de lo que ustedes en la Tierra llaman mi muerte física. Te lleva de regreso varios años en el tiempo, ¿verdad? Cuando éramos muy jóvenes y compartíamos tantas experiencias. Pienso a menudo en nuestro viejo hogar por aquí cerca, aquel lugar físico que ambos conocíamos tan bien. Era un buen vecindario residencial en esos lejanos días, muy tranquilo y sereno, habitado solo por el suave sonido de los caballos y los carruajes pasando. Ahora, mirando hacia atrás desde esta nueva perspectiva, admito libremente que en aquel entonces yo tenía puntos de vista extremadamente fuertes, manteniéndome atado a ideas rígidas en ciertas direcciones de la vida. Quizá, tal vez como solías decirme con cariño, yo era un hombre un poco estrecho de mente. Lo reconozco plenamente ahora. Sin embargo, al cruzar el umbral inevitable, descubrí rápidamente que mis firmes creencias materiales no eran exactamente lo que yo pensaba. La gran transición me abrió los ojos a una realidad absolutamente deslumbrante y profunda. Hoy quiero hablarte de lo que realmente significa dejar atrás este cuerpo físico. La humanidad, atrapada en su plano, tiene una perspectiva muy limitada y temerosa. Ustedes ven el nacimiento terrenal como el principio absoluto de todo y la muerte como el final definitivo e irrevocable. Pero desde el lugar donde resido ahora, puedo asegurarte con la certeza vibrante de mi existencia actual que la vida es simplemente constante, siempre continua. Nuestra existencia no tiene un verdadero principio ni un verdadero final. Esa muerte física que tantos de ustedes temen profundamente, esa dolorosa partida que lloran con desesperación, es simplemente la mayor ilusión de todas. La humanidad asume erróneamente que después de exhalar el último aliento ya no hay nada vivo, o asumen ingenuamente que antes de nacer en la tierra todo es un vasto olvido. Nada en el universo podría ser más falso. Mi conciencia, mi verdadero yo inmortal, siempre estuvo vivo, radiante y expectante, esperando continuar su majestuoso y eterno viaje espiritual infinito. Escúchame bien, Betty. Debes pensar en el cuerpo físico no como tu verdadera identidad, sino simplemente como una vestimenta frágil, una residencia puramente temporal. El cuerpo de carne es como una modesta casa que habitas por un breve y determinado periodo. Esa estructura no eres realmente tú. El espíritu interno es la verdadera fuerza animadora, la conciencia pura que da vida y movimiento a esa forma material pesada. Si los humanos comprendieran profundamente esto, perderían de inmediato todo su terror. Consideremos, por un momento, el complejo proceso que ustedes llaman nacimiento terrenal. Las personas suponen en la superficie que el nacimiento marca el principio absoluto de la vida de un ser, pero al mismo tiempo, de manera contradictoria, no hay evidencia alguna mediante la cual el hombre pueda afirmar rotundamente que la muerte física es el final definitivo. Nosotros sabemos con absoluta claridad aquí que el nacimiento es meramente la conciencia espiritual siendo despertada y renacida dentro de ciertas circunstancias específicas y condiciones limitadas del mundo físico. Lo que es, simplemente siempre es. El espíritu luminoso existe muchísimo tiempo antes de entrar siquiera en esa frágil estructura celular de carne y hueso. Piensa que hay múltiples ocasiones en las que un cuerpo físico ni siquiera llega a nacer, o a veces muere muy poco después de respirar el denso aire terrenal. ¿Crees acaso que esa maravillosa fuerza vital desaparece para siempre? En absoluto. El espíritu inmortal, la conciencia infinita que animaba fugazmente esa forma, nunca muere.
sigue majestuosamente su propio camino evolutivo, totalmente libre de las pesadas ataduras de la materia terrenal. Resulta fascinante observar desde aquí cómo el hombre en la Tierra se empeña en separar equivocadamente estos mundos. El hombre terrenal divide artificialmente la conciencia de la vida universal, mostrándose incapaz de concebir que su mundo material es apenas una diminuta y efímera fracción del mundo real espiritual. Su mundo de calles y casas es sólo la sombra superficial de la realidad gigantesca que ahora habito y comprendo. Ustedes trazan líneas divisorias donde verdaderamente no existen fronteras. Su ceguera material les impide ver el glorioso entramado de energía que nos conecta a todos sin importar el plano dimensional. Mi querida amiga Betty, existe actualmente una creencia popular extremadamente arraigada y generalizada entre quienes todavía caminan sujetos firmemente al plano material. Es una idea que ahora me resulta muy peculiar y limitante desde mi perspectiva iluminada actual. La mayoría de los seres humanos asumen ciegamente que después de cruzar la frontera de la muerte física, el espíritu simplemente entra en un periodo de letargo infinito y descansa para siempre, imaginando equivocadamente que no hay absolutamente nada más allá que una aburrida especie de estatismo eterno. ¡Qué concepto tan equivocado, sombrío y falta de visión cósmica! Te aseguro que aquí no existe tal cosa como un descansar en paz en el restrictivo sentido humano de la inactividad perpetua, como si todos nosotros fuéramos meros fantasmas inanimados, espectros durmientes flotando sin propósito en un inmenso y vacío abismo de la nada espiritual. Al contrario, la vida en esta dimensión es un torrente de movimiento vibrante, una maravillosa evolución que avanza constantemente. La vida pura, por su propia e intrínseca naturaleza celestial, debe de ser ininterrumpida y poderosamente continua. Nunca, jamás puede detenerse ni estancarse. Absolutamente todo a nuestro alrededor es cambio dinámico. Todo representa una extraordinaria oportunidad de expansión y crecimiento sin límites. La gran ilusión terrenal es creer ciegamente que la forma física tridimensional es la única herramienta válida y el único escenario concebible para interactuar de forma real y aprender valiosas lecciones existenciales. Aquí el espíritu se mantiene constantemente muy activo, experimentando maravillas desconocidas para ustedes, aprendiendo sabidurías ancestrales insondiables, obteniendo diariamente y en todo momento una gloriosa nueva conciencia de la inmensa creación universal. Es completamente cierto que dejamos muy atrás aquel antiguo y desgastado cuerpo terrenal, pero nuestro auténtico y verdadero ser espiritual se vuelve, sorprendentemente, muchísimo más poderoso y vital. Por supuesto, todavía conservamos intacto la habilidad de acercarnos silenciosamente al denso mundo físico cuando lo deseamos profundamente. Venimos amorosamente y observamos con atención sus existencias diarias, exactamente de la misma y misteriosa manera en que lo estoy haciendo justo en este preciso instante contigo y George. Seguimos unidos por el amor, participando como testigos invisibles pero profundamente conscientes de sus luchas. Ustedes no están jamás abandonados. A medida que continúo compartiendo estos profundos y reveladores pensamientos contigo, Betty, me doy cuenta de lo increíblemente difícil que resulta para el limitado intelecto humano lograr abarcar siquiera una pequeña parte de la inmensidad que compone nuestro verdadero y eterno ser cósmico. A lo largo de la historia, el hombre terrestre ha concentrado obsesivamente toda su vasta experiencia emocional y vital, así como todo su conocimiento científico y empírico, dirigiéndolos y enfocándolos lamentablemente hacia la estrecha y superficial fracción o partícula material de su propia realización personal. El ser humano promedio, durante un breve tránsito encarnado, se identifica de manera tan fuerte, exclusiva y absorbente con su entorno cotidiano inmediato, con sus pesados bienes materiales transitorios, con las duras calles de piedra que pisan a diario y con el aire físico que respiran, que olvida trágicamente y por completo su gloriosa y verdadera constitución espiritual.
Aquí, en esta deslumbrante e incomprensible inmensidad que ahora llamamos alegremente nuestro hogar temporal, la poderosa conciencia ilimitada del ser se manifiesta libremente a través de lo que ustedes en la Tierra probablemente intentarían definir y etiquetar torpemente como un cuerpo psíquico, sutil o espiritual, profundamente escondido detrás de todas esas diferentes y cambiantes envolturas externas y de los distintos grados sucesivos de conciencia adquirida. Siempre existe indomable el espíritu divino y eternamente vivo, el espíritu inquebrantable que siempre ha sido desde el inicio, que gloriosamente es ahora mismo en el presente continuo y que sin la menor duda continuará existiendo resplandecientemente a lo largo de las futuras eras. El hombre encarnado jamás debe cometer el trágico error de limitar absolutamente su vasta conciencia inmortal a una única, dolorosa y fugaz existencia terrenal dentro de la densidad física. Esa experiencia humana, aunque valiosa como riguroso aprendizaje, representa apenas una minúscula y fugaz parte de la totalidad inconmensurable que compone al hombre estelar. No permitas que el mundo material te engañe haciéndote creer que solo eres carne y hueso precederos. Eres, ante todo, luz eterna, diseñada maravillosamente para navegar por dimensiones que el frágil cerebro físico simplemente no pueden procesar adecuadamente. Para ir concluyendo gradualmente esta extraordinaria y emocionante transmisión de mis reflexiones y mensajes hacia ustedes, quiero firmemente dejar arraigado en sus mentes una poderosa e inolvidable imagen que define con perfecta claridad la auténtica esencia de nuestra verdadera e indestructible naturaleza universal. El ser humano terrenal, profunda y esencialmente por su innegable condición intrínseca de ser un espíritu puro y luminoso, es categórica y absolutamente indestructible frente al paso del tiempo. Ustedes, los que valientemente aún caminan experimentando y sufriendo en la densa tierra material, son verdaderamente comparables a pequeños embriones divinos. Son almas hermosas pero inmaduras que se encuentran en un constante, activo y vital proceso de germinación y desarrollo existencial. Por favor, intenten visualizar mentalmente a una delicada y frágil planta verde que apenas comienza a brotar valientemente desde el oscuro suelo físico terrenal. Muy gradualmente y con enorme esfuerzo, ese pequeño brote se despliega hacia la luz, buscando abrirse paso para finalmente florecer en toda su espléndida y natural belleza potencial. Sin embargo, alrededor de esa vulnerable y maravillosa planta celestial siempre crecen y se multiplican rápidamente muchísimas malezas nocivas y malas hierbas destructivas que tienen la peligrosa y constante tendencia natural de intentar asfixiar para impedir su glorioso desarrollo. Esas oscuras y dañinas malas hierbas de las que hablo representan exactamente la profunda ignorancia, el terrible materialismo y la persistente necedad que asolan la vida terrenal diaria. Como almas en constante evolución y aprendizaje, nosotros debemos esforzarnos heroicamente por arrancar de raíz todas y cada una de esas venenosas malas hierbas para lograr permitir que el verdadero conocimiento superior y la liberadora verdad espiritual florezcan libres y sin ningún impedimento en nuestros corazones inmortales. El hombre indudablemente aprenderá de manera muy gradual y con paciencia cósmica a prosperar y triunfar espiritualmente. Todos aprenderán inevitablemente a superar con valentía los peores y más oscuros aspectos que habitan dentro de sí mismos, simplemente porque el duro planeta Tierra es, en su concepción más profunda, solamente un estricto terreno temporal de preparación y entrenamiento intenso. Mantengan su fe intacta, pues nosotros desde este vibrante plano superior aguardamos pacientemente su llegada triunfal hacia esta infinita realidad luminosa y perfecta. Amigos, si les gustó la historia, no olviden dejar su like. Ya saben, si tienes una historia que compartir, escríbenme en los comentarios, tengo una historia y te envío mi correo electrónico. En el correo electrónico te paso mi número de WhatsApp.
Las historias las estamos presentando los días lunes, así que anímate y envíame la tuya. No olviden también suscribirse, dejar su like. Si eres nuevo en el canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Compartan el video. También, ya saben, si me quieren apoyar, me pueden regalar un hype para que el video lo sigan recomendando. Y también les voy a dejar una historia de este lado que sé que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.